sobre alimentación y derecho a la alimentación pública. Entonces, es tuya la sala. A lo largo de la presentación voy a presentar algunas frases que me compartieron las personas con las que estuve, con las que estuve hablando. Estas personas, para mí es bien importante poder traerlas también aquí a la presentación. Dos frases bastante impactantes que pude escuchar en mi tesis, dos de un campesino y una campesina. El primero me decía, hacía la siguiente reflexión: la gente ha empezado a comer de costal de tienda. Todo el mundo come, pero nadie se alimenta. Han perdido sus valores y su dignidad humana. Se ha perdido el valor ancestral de los alimentos. Es bastante importante hacer énfasis en esto porque los resultados de mi tesis justamente apuntan de cómo la alimentación pública se ha transformado y en general también la alimentación y cómo el conflicto armado también se ha vinculado a estas transformaciones. La segunda frase dice: el pueblo ha caído en un letargo, como quien camina como una ola, lentamente, como si todos estuviéramos dormidos aquí. Es bien importante esa frase también porque justamente no solamente es el conflicto armado que ha separado y ha quebrado varias dinámicas sociales, sino también las políticas públicas orientadas a ciertos sectores que justamente crean y aplazan ese letargo que se siente en las zonas rurales. Entonces mi tesis, los tres pilares principales enfocan en el conflicto armado, en las redes agroalimentarias y en los programas de alimentación pública, en Colombia específicamente. Tengo algún conocimiento también de otros programas en otros países, pero mi foco de atención es en los programas de alimentación pública y también específicamente aquellos que abordan a la alimentación de los niños, o sea, de la infancia y adolescencia, y a la población escolar. Los programas con los que trabajé específicamente fue el programa de alimentación escolar, el PAE, y los programas del ICBF. Y para mí fue bastante importante poder enfocar entonces en las transformaciones de los programas. Yo desarrollé el campo en 2018, al inicio de la implementación de los acuerdos de paz. Y en el 2018 muchas comunidades me decían que efectivamente sí se respiraba una paz, pero se respiraba una paz tensa. Y esa tensión justamente está reflejada en los nuevos arreglos que estaban conformándose en los territorios. La alimentación pública y el conflicto armado son mutuamente inducidos e influencian los caminos del desarrollo, una vez que ambos conducen a transformaciones en las formas de vida y de la sociedad. A pesar de que mi enfoque era en los programas de alimentación, yo pude evidenciar como eran municipios con conflicto armado, también la influencia de ese conflicto armado en el rearreglo de estas redes agroalimentarias, en el abastecimiento, consumo y producción de alimentos. Y para introducir entonces al tema, una de las frases bastante importantes que nortearon tanto la intención de desarrollar esta tesis como también el argumento que puedo evidenciar de los resultados de la misma, es que Colombia es un país marcado por las consecuencias de la exclusión social y económica del campesinado. Tenemos evidenciado esto en las tres categorías de pobreza que son mensuradas en los censos del DANE, que la pobreza monetaria, multidimensional y extrema se concentra en mayor medida en las zonas rurales. Estos son datos de 2020 y se evidenció comparando el índice de Gini monetario de 2020 y de 2019 que hubo un aumento de esta desigualdad monetaria a causa pues de las decisiones políticas que se tomaron a lo largo del año 2020. Y esta pobreza, específicamente la pobreza monetaria, es bastante representativo en algunos grupos sociales. Analizando entonces los datos de 2020,
encontramos que, que hay una mayor cantidad de hogares en condición de pobreza dependiendo del tipo de jefatura de hogar. Por ejemplo, los hogares con jefatura femenina, la pobreza es más representativa, al igual que los hogares con jefatura de jóvenes menores de 35 años, aquellos hogares con jefatura que no han tenido acceso a la educación, aquellos hogares que actualmente la jefatura está en condición de desempleo, y también aquellos hogares con informalidad, interpretando la informalidad como sin acceso a seguridad social. Entonces vemos que si comparamos estas categorías, pues la pobreza es mucho más representativa para estos grupos sociales. Una frase bastante impactante que también me la encontré, que la escuché en el estudio de campo, es justamente un campesino que me decía que en el campo hay que sudar, trabajar, sembrar y comer para no morirse de hambre, porque nunca hubo un respeto digno para las comunidades del campo. Es bastante importante enfatizar que justamente estas condiciones de inequidad, estas condiciones de vulnerabilidad, pues también influencian sin ser únicamente el factor que reproduce estos conflictos en el campo. A lo largo de los años, en los últimos 10 años, se han producido muchísimo material en relación a los programas de alimentación pública, principalmente los documentos publicados por la FAO, el ICBF. En Colombia existe un estudio también de abastecimiento en Antioquia, desarrollado por Manafao, y en Valle del Cauca más recientemente un estudio sobre el sistema de abastecimiento. Si ustedes no conocen estos estudios nacionales e internacionales, pues les recomendaría una lectura. Estos documentos son importantes para tener como los datos en relación a acceso, disponibilidad, número de cupos, ese tipo, pero representar y entender las dinámicas de las transformaciones de los programas no los van a encontrar en estos documentos. Algo pues de G exponencial que sí habla un poco de la historia, pero principalmente en mi estudio pues yo pude encontrarlos en la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Ahí existe todo el acervo de biblioteca del ICBF antes del año 1990. Entonces fue muy importante para mí poder consultar y acceder a estos documentos técnicos. Y adicional a eso, pues también en el último año se han desarrollado conversatorios justamente para implementar la ley de compras públicas en Colombia, liderado por los ministerios de Agricultura de Brasil y de Colombia. Voy a traer como el relato así de una de las conversaciones que tuve con una persona. Él me relataba que 45% del mercado institucional se compra de las centrales de abastecimiento en Antioquia. A partir de ahí comienza un plan logístico dirigido a las zonas rurales más remotas. Es evidente que los alimentos en estas redes de abastecimiento tan largas, pues muchas veces salen de los municipios y vuelven a los mismos municipios, pero ya se ha gastado energía, combustible, ya se han apropiado del valor que ha generado este alimento en esa cadena de intermediación, que más o menos pueden participar 6 a 7 actores. Y las familias campesinas, según el estudio, reciben entre 5 a 15% del valor total generado y solamente 3% se compra directamente a las organizaciones campesinas. Estos datos es para mercado institucional, entendido como prisiones, mercado institucional de ejército, los programas del ICBF y el programa de alimentación escolar en su conjunto. Bueno, las oportunidades, ya mencioné, la reactivación de las economías campesinas que tanto han sido afectadas por el conflicto armado, mejoría en el servicio, repactuación de esas normas formales e informales, una elección reflexiva y conflictiva. Muchas veces se hacen ciertos arreglos entre los actores para poder generar estas transformaciones en la alimentación pública descentralizada y también mayor eficiencia en los procesos, como explicaba pues en la parte del abastecimiento.
Sin embargo, pues esto ha sido transformado, este panorama que podría, esas potencialidades, oportunidades que podrían generarse a partir de los programas de alimentación pública, pues efectivamente se han entorpecido. La hipótesis que planteé es que la adopción de determinados marcos normativos llevó a los programas de alimentación pública a la exclusión de las organizaciones comunitarias y entorpeció las formas y prácticas alimentarias endógenas y autónomas que podrían conducir al desarrollo. A esas formas y prácticas alimentarias endógenas yo le llamo modelo de desorden óptima. El modelo de desorden óptima es la conformación, las dinámicas, las reglas que se van pactuando, que muchas veces no ocurren planificados, sino que estos elementos van juntándose para aprovechar esas oportunidades. Y ese modelo de desorden óptima justamente es planteado por Albert Fishman, que es uno de los autores que utilicé como base del abordaje posibilista. Una frase muy importante también de una organización que efectivamente pudo hacer la compra pública en los últimos años, que esa persona siempre decía que era a través de las normativas y era a través de la presión que los funcionarios públicos ejercían sobre estas formas de organización autónomas o endógenas que iban colocando las trabas y efectivamente desintegraba o desnaturalizaba ese proceso. Entonces en la voz de él decía, dijeron que los productos del municipio no tenían marca, han puesto un montón de requisitos que hay que cumplir, que el agua para la panera no estaba certificada, que los huevos no eran AAA, que los pollos no estaban vacunados. Insistieron en anular el proceso hasta que lo lograron. Es importante decir que esos flujos, dinámicas o redes de abastecimiento, en un caso tan particular como es el colombiano, e inclusive en cada uno de los casos que conforman los territorios de Colombia, pues existen relaciones entre actores, entre estos espacios y con la misma alimentación. 5 reflexiones sobre cómo el alimento es considerado como un mecanismo de poder para efectuar ciertas dinámicas en estas comunidades. Por ejemplo, en lugares de conflicto armado fue muy evidente que los líderes de las tiendas comunitarias eran estigmatizados y que los grupos armados, tanto legales como ilegales, ejercían control sobre los flujos de abastecimiento. Una de las formas podía haber sido por la misma estigmatización, por persecución, amenazas, inclusive el mismo minado en estos lugares. Esta forma de control pues se ve evidenciado o produce desplazamiento forzado y pues alteraciones en las retóricas y en el mismo poder que influencia el alimento en los territorios. El mercado campesino como red de abastecimiento también ha sido afectado por el desplazamiento y por las amenazas. En muchos lugares donde la economía campesina era primordial, fundamental, pues se ha evidenciado que efectivamente esa producción ha reducido, como en el caso pues de la figura de las escaleras o las chivas, que antes habían varios pisos, ¿no? De café, de bultos de café, y la gente viajaba encima, y pues si bien al día de hoy, pues máximo 3 bultos y eso. Pero es importante resaltar que no solamente fue el conflicto armado, sino también toda una desmonte de políticas públicas y un desmonte institucional que ha influenciado en este letargo de las dinámicas de la economía campesina. También se ha alterado la ocupación en el territorio. Fue evidente en los lugares que pude visitar que con la retirada de las FARC, estas zonas quedaron libres para que otros grupos pudieran ocuparlas, ¿no? Para disputarse el territorio. Y en el Caquetá particularmente, en el tiempo que estuve haciendo campo, pues ellos me comentaban y también evidenciaban que en las mañanas, a las 6 de la mañana, el cielo estaba nublado y no era justamente tormenta, no era humo de la quema de nuestros campos caqueteños. El plato público ha sido usurpado, eso fue evidente en todas las entrevistas.
En ciertas ocasiones ha sido la normativa excluyente, pero al mismo tiempo han sido alianzas entre actores de la esfera pública y la esfera privada, que en algunas de las entrevistas pude evidenciar pues que hay en esas alianzas pues una cobranza, o sea, una apropiación del recurso económico, pero al mismo tiempo ese recurso económico pues también sirve para ejercer poder político en esas regiones a través de la contratación pública. Se gastaron, bueno, y además de eso también existen proyectos que son pensados desde un escritorio y que a pesar de que tienen un presupuesto bastante importante, representativo, pues la forma como estos llegan generan tanto conflictos en las comunidades como también una falta de apropiación, porque son probablemente proyectos que no son los que ellos estaban pensando, no son los adecuados. Muchas veces ellos identifican esto como elefantes blancos, que se puede representar tanto la distribución de las semillas, de fertilizantes, como nos cuenta este campesino, unas bolsas de vigor, que ni siquiera saben qué es vigor. ¿Para qué entonces él pregunta, ¿no? ¿Para qué le das a un campesino frijoles y maíz? Ellos lo tienen, lo que necesitan es que le compren. Entonces, esa evidencia de que el mercado y el acceso a mercados es muy importante, también fue evidenciado en varios momentos en el estudio de campo. El modelo de desorden óptima. El modelo de desorden óptima en el trabajo pudo evidenciarse que se caracterizaba o era compuesto por varios elementos, no solamente ese empoderamiento de las comunidades por apropiarse de la alimentación, por esforzarse y comprar los alimentos directamente dentro de las mismas veredas a los campesinos, a las familias, y también esas dinámicas de dar ñapa, o sea, de encimar, si yo puedo darle esa alimentación a mis hijos, a los hijos de mi vecino, pues yo voy a dar más, en mayor cantidad. Entonces era un desorden que en primer lugar se caracterizaba por el empoderamiento campesino, por ese interés de dar una excelente alimentación a los niños, y al mismo tiempo también por una forma de organización pues mucho más local, más consensuada, más democrática. En la primera declaración pues narraba, ¿no? Una misma funcionaria que todas las modalidades eran administradas por los padres, eso muchos años atrás, ¿no? Se convocaban asambleas con los padres de los niños beneficiarios de las escuelas o el ICBF para elegir una nueva junta directiva de los padres por votación o por sorteo. Se levantaba un acta, se leía el orden del día, los padres se presentaban y se seleccionaba la junta y luego se repartían las funciones. Secretario, tesorero, presidente, bueno, también mujeres en esta conformación de la junta. Y los técnicos del ICBF le acompañaban en el asesoramiento. Entonces no solamente era una organización pues más horizontal, contrataciones públicas y dinero público que llegaba directamente a las veredas, en formas de organización comunitaria como las juntas de acción comunal, como las organizaciones comunitarias de padres de familia, de vecinos. Entonces este arreglo permitía ese arreglo es interés también de las mismas organizaciones de juntarse, de hacer cosas juntos, de dar una buena alimentación, y la institucionalidad en la voz o en la lideranza del ICBF, pues también acompañaban en ese asesoramiento. Claro está que esto, pues, en algunos funcionarios del ICBF, pues, justamente implicaba más esfuerzo en el sentido de orientar, y con las normativas que fueron creándose a partir de los años 90, de los años 2000, pues fue mucho más difícil conseguir gerenciar eso de esa forma, porque cada vez siempre se enfocaba en más competitividad, en organizaciones más aptas para contratar con el Estado. En la otra declaración de una madre comunitaria justamente decía que la gente se empoderó tanto que querían ayudar, y que esa alimentación no solamente era para darle o suplir el derecho humano a la alimentación adecuada de estos niños, sino que también los unían como comunidad.
en varios relatos, cuando algún recurso quedaba a más, ¿no? Como utilizaban el recurso tan eficientemente que sobraba recursos, pues ellos utilizaban ese recurso para actividades culturales, para hacer algún reparo de carreteras, de la escuela, y también había un choque allí con la institucionalidad del ICBF que decía, no, si el recurso es para alimentación, entonces solo se puede utilizar para alimentación. Entonces hubo bastante conflicto ahí de cómo se interpreta esa institucionalidad, cómo la institucionalidad se apropia de las normativas y cómo las comunidades también interactúan con estos conflictos. Es bien importante que como analizar los efectos de estos marcos normativos, ¿no? En algunos gestores les dice, se conversa con ellos y ellos dicen que no, que efectivamente los normativos no eran para excluir a las asociaciones, que ellos nunca excluyeron a las asociaciones, lo que es parcialmente cierto, pero ellos justamente lo ampliaron para más contratistas, ¿no? Y justamente con ese enfoque de que los contratistas tenían que tener una nutricionista, unos profesionales dedicados al tema, y para ampliar entonces la forma contractual de tener más opciones. Pero esta ampliación lo que generó fue justamente bajo el principio de la competitividad y de los marcos normativos inclusive, porque el ICBF fue la primera institución pública que se adecuó a las normas y contextos, lo que muchas personas lo colocan como un trofeo, ¿no? Como la primera institución que se adecuó a las normas y contextos. Estas normas justamente crearon todos estos conflictos dentro de la gestión de los recursos para la alimentación pública. Y en la voz de una madre comunitaria, ella explica, no, las asociaciones ya no existen, algunas asociaciones sí existen, pero se han reducido bastante el número por las normativas. A medida que se metían las leyes, estas desaparecían, ya no existen, solo hay quien probablemente no existen en el municipio de ellas, solamente hay quienes utilizan el dinero, los operadores. Estos operadores compiten y el mejor postor es el que se queda. ¿Y qué efectos tuvo esto sobre el consumo? Porque ya expliqué qué efectos tuvo sobre las relaciones entre los actores. Pero en el consumo, lo que evidenciamos, tanto para varios programas de alimentación del ICBF, cuanto para el programa de alimentación escolar, es que la minuta se redujo considerablemente y muchas veces lo que está de minuta diseñada pues no se cumple, no se entrega, y ahí eso genera conflictos y las comunidades tienen que reorganizarse para poder suplir esa alimentación a través de acciones voluntarias, inclusive del transporte de alimentos, de la donación, de recaudación de recursos a través de bazares, de sorteos. Existen muchas formas de acción colectiva porque a pesar de que el plato público está siendo usurpado, las comunidades no se quedan pues estáticas a estas situaciones, ya se organizan y ellas intentan darle la mejor alimentación posible para estos niños. Pero ¿qué sucede? También esta forma de organización pues crea conflictos porque se supone que es el Estado que da ese dinero y pues cuando existen esos tipos de reorganización para suplir la alimentación, para dar una alimentación digna, pues ahí vienen las amenazas también de que esto no se puede cobrar, de que es algún servicio gratuito, de que no se puede intercambiar alimentos, porque eso es otra forma también, ¿no? Llega un pan que no es reconocido culturalmente por estas comunidades, ¿qué hace la comunidad? Lo cambia en la tienda y obtiene pues frijol, arroz, lentejas, otros tipos de alimentos que van a dar más cantidad, más aporte nutricional, y es una forma justamente también de confrontar este modelo que está siendo intentado de ser impuesto en esas comunidades. Pero lo más crítico entonces son estos efectos tan nefastos en el consumo. Varias personas, ¿no?, decían, no, es que no es suficiente la alimentación que dan. Tenemos que deshilachar el pollo y servir 2 cucharaditas de pollo desmenuzado en cada plato de los niños. A veces han llegado en escuelas rurales que entregan solamente un huevo.
las personas se ríen y discuten, ¿no? Porque justamente se dan cuenta en ese acercamiento de que mi realidad, la realidad que yo vivo en mi escuela, en mi municipio, en mi vereda, se vive en muchos otros lugares de Colombia también. Dan una papa para una sopa de 10 niños. Bueno, la semana pasada el operador entregó 1 kilo de papas para 40 niños. Hay que pesar la comida, significa media libra de arroz para 14 niños. Semanalmente entregan una pechuga de pollo para 18 niños, para cocinarlas a veces por semana. Irónicamente, decía la profesora, ¿no? Irónicamente yo solía decirles que ni siquiera enviaban las plumas para hacer bultos. Esto es tan milimétrico, y eso no solamente lo escuché ahí, sino en muchos lugares, que cogen, o sea, que si el peso está superando el peso, el operador coge la zanahoria, coge el plátano, lo corta para que dé el peso tal cual como lo tienen que entregar. Entonces es una mercantilización de la alimentación, es una privatización del alimento, que es un bien común, un bien colectivo, pues en manos de alianzas entre actores públicos y privados. Y era muy interesante porque pues justamente uno de los objetivos de mi tesis era entender esa trayectoria histórica de los programas. Yo pude identificar pues que son como 4 periodos principales, ¿no? Entre 1940 y 1960, que tenían estas importaciones de alimento. Los programas tenían una visión totalmente asistencialista, que era una forma justamente de sustitución de importaciones, de considerar a América Latina como un mercado, ¿no? Para esta producción de Estados Unidos, de excedentes de Estados Unidos. En 1960-1990, entonces, ¿qué sucedió? Pues estas ayudas de la FAO, del PMA, de Cáritas, pues fue suspendida, justamente el aporte proteico principalmente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues el gobierno colombiano lo que hizo fue convocar a la organización comunitaria soportada por el Estado para justamente poder brindarle a estas poblaciones vulnerables esa alimentación pública. Y era muy recurrente que en ese periodo de 1960 a 1990, pues el Estado cumpliera un papel fundamental para la contratación directa de organizaciones comunitarias. Esto lo hacía el ICBF, y pues también lo llegó a hacer el IDEMA, de compra directa a las organizaciones y distribución justamente a las poblaciones vulnerables. Después, a partir de 1990, pues que se observa que con estas normativas lo que hizo es que se inició la mercantilización de la alimentación pública, la privatización no solamente de los contratos, pero también del abastecimiento, pero también de la misma acceso a políticas públicas, ¿no? Que fue cada vez más restringido, apareciendo bastantes programas, desde incluso en los años 80, y se complejizó entonces esa contratación pública. Y a partir de los años 2000, que es el proceso que comenzó en los años 90, pues ya se ve que esa concentración es aún mayor de contratos. Es muy evidente que eso pues, lo puede uno evidenciar, por ejemplo, en este informe de Exponencial ICIN de 2013, el número de entidades administradoras del servicio fue reduciendo, y fue bastante representativa esa reducción de 2008 a 2009, 2010 y 2011, que en 2008 eran 2.429 entidades administradoras de servicio, y para 2011 ya se redució a 325. Entonces hubo una concentración de los contratos del programa de alimentación escolar, específicamente esos informes. Entonces, ¿qué sucede? Pues esta concentración lo que hace es que el derecho a la alimentación está siendo apropiado, y está siendo apropiado justamente por esas alianzas, ¿no? Entre los parlamentarios que diseñan las leyes, los funcionarios públicos que ejecutan los contratos, los órganos de control que muchas veces no hacen seguimiento a pesar de las múltiples demandas, quejas, derechos de petición que se presenten, intermediarios y atravesadores que compran esa producción campesina, ¿no? Y pues especulan con los precios, que no pagan el precio que es. Bueno, otros tipos de dinámicas allí de intermediación, operadores y entidades administradoras del servicio, pues que cada vez la normativa se adecua más a justamente estas firmas
más competitivas, y ahí es importante decir que también para poder que esos operadores puedan cumplir, pues ellos pueden hacer uniones temporales, y el problema de las uniones temporales, como ya hemos visto en los últimos escándalos, es que pues, es más difícil de hacerle seguimiento y es más propenso a que hayan algunas alianzas y cosas complicadas de seguir dentro del sistema de transparencia. Y pues los grupos armados es muy evidente también que en los lugares donde existe esa apropiación de la alimentación pública, es cuando las personas intentan organizarse para escalar estas demandas, pues siempre existe esa presión de los grupos armados. Las amenazas de los operadores yo sí evidencié más, era como la forma de que cualquier organización que se saliera de ese padrón, pues ellos también ejercían una presión de que irían a tomar medidas si no utilizaban el alimento así o así. Entonces, sí existe también pues una presión de los operadores a estas comunidades. Dos informes, el de grandes hallazgos de la Contraloría de 2018, hay un capítulo completo sobre el programa de alimentación escolar, y de los cuestionados contratistas del gobierno nacional, también que hay casos de alimentación escolar principalmente, pero también algunos pocos de ICB. ¿Qué existe? Lo más novedoso en normativa es la Ley 2046 de 2020, que es la Ley de Compras Públicas, y el Decreto 248 de 2021. Esto permitiría entonces que se forme pues como la compra directa, y pues coloca como un mínimo de compra que, si no me engaño, es como 30%, no solamente del programa de alimentación escolar, sino también de los programas del ICF, de el sistema carcelario y del ejército. Sin embargo, hay algo que deben tener las organizaciones comunitarias muy presente, es justamente el artículo 220.11.4, que es el contrato de proveeduría. Este artículo dice que si las organizaciones no entregan en los tiempos y en las cantidades y los tipos de alimentos que se comprometen en el contrato, pues entrarían en cláusulas, pues entrarían como inclusive tener que pagar cláusulas económicas y también penales, lo que es muy complicado porque justamente aquí en Brasil se tenía un reglamento parecido a eso, también bien exigente, y hubo organizaciones que no pudieron entregar por causas climáticas, porque perdieron la producción y sustituyeron, ¿no?, por otras rúbricas, por otros ítems parecidos, y justamente el Estado pues penalizó esto y pues se abrieron procesos porque no eran exactamente esos ítems, no en esas cantidades. Entonces es bien importante como decir que es una falla de ese decreto que probablemente va a tener implicaciones complicadas para estas compras públicas. Pero en general, ni la ley, ni el decreto, ni las nuevas normativas que yo haya podido analizar, pues consiguen contrabalancear esas relaciones de poder y justamente pues continúan siendo estas firmas privadas, los operadores, los que detienen mayor poder en estas relaciones, tanto de contratación como de compra y distribución. Dos vídeos también bien importantes, recientes, de la Puya, que explica un poco estos casos. Yo creo que ellos debieron de este informe aquí, y también cortito de Juan P. González, específicamente de los programas de alimentación. Fue evidente en mis estudios que varios comentarios, ¿no?, de la institucionalidad, que afirmaban que aquí no se contrata con pelagatos, justamente hablando de las organizaciones comunitarias, de las juntas de acción comunal, de las organizaciones campesinas. Y fue evidente también que siempre repetían que compraban alimentos inocuos, pero en la realidad y en la práctica, pues esto no sucede así, y de la normativa, de hecho, hay mucho trecho. También es un panorama complejo porque uno esperaría que descentralizando los programas de alimentación, pues pueda haber una mejoría en el servicio, pero no solamente es descentralizando, ¿sabes? Que existen también relaciones de descentralización sin autonomía. Si existen aún normativas que restrinjan la comercialización de alimentos, que pidan certificaciones, que impongan ciertos patrones, pues no va a poder
tener un modelo de desorden óptima o un flujo adecuado de ese abastecimiento o incluso una activación de las economías campesinas, porque también existe una cuestión de descentralización de cofinanciamiento. Entonces, las entidades pues, que tengan menos recursos y consigan a recaudar fiscalmente menos recursos, pues van a tener siempre ese entrave de que el Estado esperaría cofinanciar, ¿no? La parte para poder dar una alimentación, pero pues como decía un funcionario, decía, este año todos renunciaron al PAE. Ahora los gobernadores no quieren el PAE. Yo pregunto, ¿fue por la falta de financiación a nivel nacional? Exactamente, porque no hay cobertura. Así que, ¿quién queda mal? El político, no el gobierno central. Por eso se descentraliza. Entonces te transfiero 350.000 millones, tú decides qué hacer, pero si necesito 400.000 millones, ¿cómo consigo 50.000 millones? Por eso lo devolvieron, porque la imagen del político se estaba deteriorando. Así funciona. Una frase que también me marcó y que no solamente en un lugar, pero en varios lugares. Así usted no ve, no escucha y no habla, siga derecho, haga de cuenta que nada pasa. Y es justamente como un llamado a que si nos damos cuenta que está pasando algo, pues intentemos buscar vínculos, respaldo y pues movilizarnos por esto, aunque sé que en lugares de conflicto armado es muy complicado. La metodología de investigación, bueno, fueron 3 estudios de caso en total, sin embargo, pude analizar, entrevistar y hacer otros tipos de estudios y análisis, además de esos 3 casos de estudio, ¿no? Pude ir a capitales, entrevistar con bastantes personas, en total fueron 83 entrevistas semi-estructuradas, más 40 entrevistas informales. Yo catalogo entrevista informal también aquellas que no pude grabar o que no fue anonimato, que no pude transcribir exactamente lo que me decían. Observación participante, grupos focales, fueron 12 grupos focales, diario de campo, fueron actividades del 1 de febrero al 30 de abril de 2018. Estos resultados pues hacen parte pues de ese estudio de campo, pero al mismo tiempo de la consulta que vino después con consulta de documentos secundarios y con acompañamiento de otros espacios y otras entrevistas informales con los actores, y fue bastante distribuido entre los diferentes actores de gobierno, de gestores, de campesinos, de también instituciones, organizaciones internacionales. Y se utilizó el programa de NBio para hacer las categorías y se utilizaron pues las dos teorías, ¿no? La teoría de los campos de acción estratégica de Flixon y McAdam y el posibilismo de Hillman. Durante el estudio de campo, entonces, siempre me preguntaban, pues, haciendo campo en lugares de conflicto, me cobraban que dónde estaba mi chaleco, algunos me decían que no me recomendaban que yo estuviera sola por ahí, y otros me decían, menos mal que fue sola, es mejor que me lo vean por ahí con alguien. Un militar me dijo una vez que si yo le iba a hacer la pizza fría, como a herirlo con arma blanca, y otra persona pensó que yo lo iba a extorsionar y pues también estuvo muy nerviosa por eso. Entonces, como las complejidades que existen al hacer trabajo de campo en esas zonas de conflicto. Vale, así como para terminar los abordajes teóricos, ya enfoqué bastante en el modelo de desorden óptima, de las estrategias que existen entre los actores de la esfera pública y privada, ¿no? Como lo que cada uno busca en estas alianzas, la alimentación al mismo tiempo de que pues ejerce un efecto solvente, que se puede ejercer poder a través de la alimentación sobre ciertas comunidades, también ejerce un efecto de cola, es decir, de pegamento, porque es justamente a través de la alimentación que las personas se movilizan, que las personas buscan alternativas. En temas de alimentación pública existen bastantes disputas de significados. Yo pude categorizar o identificar pues 4 tipos. Está pues la disputa por calidad, cuál es el alimento que tiene más calidad, que representa la calidad para la institucionalidad, que representa para las comunidades, la cantidad también, estas dificultades que existen, ¿no? De cómo mesurar la cantidad,
de qué está escrito en la normativa y qué efectivamente en la práctica aplica, la eficiencia, ¿no?, de los procesos de contratación, cómo la eficiencia es interpretada por la institucionalidad, como contrataciones a gran escala, con distribución, en lugares apartados, esa eficiencia pues de que hay menos contratos que firmar, mientras que eso tiene un impacto para las comunidades, la eficiencia es justamente la circulación de la alimentación más cercana a las personas, que no viaje tantas distancias, porque el alimento se deteriora, porque el valor es apropiado, y el cuidado para las madres del ICBF, para las madres comunitarias, justamente es una cosa que ha sido disputado, y es cuál es el cuidado que debe ser brindado para esos niños, ¿no? Y justamente el ICBF desvaloriza esa atención comunitaria, los hogares comunitarios de bienestar, y prioriza en su presupuesto acciones institucionales en municipios rurales que no aplican, no tienen esas realidades. Piensan que simplemente entregar una canasta básica una vez cada 15 días y dar una capacitación de 2 horas ya suple esas necesidades de las comunidades, y no es así, ¿no? Entonces, cómo las madres comunitarias se organizan tanto para exigir un salario digno como para exigir condiciones de pensión digna, cómo la misma institucionalidad y otros actores pues se colocan en contra de eso, de un trabajo de cuidado no reconocido por muchísimos años. Entonces siempre también alrededor del cuidado hay disputas por significados, ¿no? Y las retóricas de la intransigencia, que es un concepto que Albert Hirschman justamente expresa y fundamenta, desarrolla, es que en tiempos de conflicto y de violencia, pues los grupos más poderosos, ellos emplean diferentes estrategias. Caso colombiano, que fue evidente, y es evidente también más hoy en día, cómo estos grupos más poderosos dicen que un acuerdo de paz lo que va a llevar es un riesgo a un inminente desorden, a una sociedad en caos. Entonces, justamente movilizan esos discursos para crear ese miedo en la población y poder controlar también a través de diferentes medios, ¿no? La futilidad, es decir, así siempre fue así nunca va a cambiar nada. Entonces siempre como con esa retórica de que en el futuro no va a haber nada mejor. Y la perversidad es que los próximos años, días va a ser peor. Entonces también ese discurso que crea frustración en la sociedad, y pues que interrumpe y que intenta llevar los acuerdos de paz y la construcción de paz a un punto de no retorno. Los moldes en los sistemas agroalimentarios, los moldes padronizantes, que ya lo expliqué en la normativa, específicamente en los programas de alimentación, pues identifiqué la figura del juego de pasar la papa caliente, ¿no? Porque los funcionarios, contratistas, tanto a nivel nacional, municipal, departamental, se pasan la papa caliente y esperan que no se les exploten las manos. Entonces, sí, ese fenómeno de pasarse la papa caliente y que no se responsabilicen de esta situación es bastante evidente. Y las intervenciones de punto de cruz, como en los proyectos de desarrollo que explicaba, que son elefantes blancos. Vale, la alimentación pública, bueno, el desorden óptimo, la modernización de la alimentación, justamente Albert Hirschman habla que es la fracasomanía, ¿no? Como todo lo que hacemos en el país no está bien, así lo que necesitamos es importar acciones de afuera, importar modelos de afuera, esa falta de identificar esas potencialidades que tenemos, la disputa de los significados, del juego de la papa caliente, la alimentación, entonces la alimentación con efecto aglutinante solvente. Aquí hablar pues yo lo llamé en la tesis como la coca que camina, ¿no? Porque la semilla de la coca y las mismas poblaciones, al no tener un acceso a mercados, al no tener
formas de producción, pues justamente lo que a partir de aspersiones de glifosato o el mismo conflicto armado, lo que hace es que esas comunidades caminen, ¿no? Que se desplacen, pero siempre al no haber más alternativas, pues se crea este fenómeno de la foca que camina. La violencia como mecanismo de control en las tesis de la intransigencia, bastante importante y muy importante es cómo se crean estos ciclos de violencia de acuerdo de paz, ¿no? Justamente yo lo analizaba en las consideraciones finales, que una agenda de investigación muy importante sería analizar los periodos subsecuentes a otros acuerdos de paz, para saber cómo es que se van organizando, porque son los mismos mecanismos y las mismas estrategias. Entonces, intentar hacer un barrido histórico de cómo es que se han desarrollado estas construcciones de paz con otros acuerdos y desvelar justamente esas tácticas de dominación presentes en los conflictos armados. Es bastante importante esto para poder identificar entonces cómo la violencia es un mecanismo de control. Ok, en las zonas rurales con conflicto armado, pues la gente expresa, ¿no? su situación crítica, cuentan, relatan, por ejemplo, nos quedábamos durmiendo en medio de los potreros durante varios días o construíamos refugios en las casas, usando colchones y barreras de cemento para protegernos de las ráfagas de fusiles. Son contextos que muchas personas no conocen y que las comunidades rurales permanentemente lo viven. La privatización se encaja como práctica del neoliberalismo. Sin embargo, y a pesar de la privatización de la alimentación como un bien común, pues existe también una transgresión de la alimentación pública. Las comunidades se organizan, se dan estrategias para que puedan completar ese plato público usurpado, y justamente la privatización del plato público es continuamente contestado, ¿no? A través de la voz, de demandas, de movilizaciones, las mismas madres comunitarias con esa lucha que llevan varios años, y también ellos no quedan inertes, ¿no? A esta situación de privatización. Una frase bastante bonita, ¿no? En la violencia, durante los años de violencia, la gente se desplazaba, ¿no? Nos desplazaron, pero nunca se cerró el hogar comunitario. Entonces, justamente el hogar comunitario y la alimentación como un aglutinante, ¿no? Social de las comunidades que se apropian. Hay emergencia de confrontaciones debido a estos complicados cuadros normativos. La institucionalidad, como decía otra persona, aprende a los golpes, entonces no identifica esas potencialidades que tiene la alimentación pública. La construcción de paz envuelve disputas y justamente los grupos dominantes movilizan estas retóricas de la intransigencia. El plato público ultrapasa la frontera de la esfera individual. En algunas ocasiones, algunos comedores comunitarios o algunas escuelas, pues efectivamente decidieron cerrar porque dejaron de suplirle los alimentos, o llegaban, sí, cuando no se cumple un número de estudiantes o un número de niños en los hogares comunitarios, se los cierran, les dice que no acepta que baje un número, o por lo menos pude evidenciar, ¿no? Que durante mi trabajo de campo, si el número, no recuerdo ahora cuál, el número de niños reducía en esa vereda, el hogar, no es que cerrara, pero simplemente no les entregaban la alimentación y no les pagaban el salario de las madres comunitarias, es como cerrar el hogar. Porque justamente la institucionalidad piensa que para esas veredas la solución es un ambiente institucional, un ambiente en el casco urbano, y no es así, ¿no? No es lo adecuado para las zonas rurales. Y una frase bastante interesante que escuché en Nariño, una persona que me transportaba me decía: mire el cielo, va a dar tempestad. Eso siempre pasa durante el velorio del asesinado. Cuando la ceremonia termina, la tempestad pasa. Y en esa ocasión fue así. Quien tenga interés de leer la tesis, está disponible. Está publicada por el momento en idioma portugués. Está publicada en el repositorio de la Universidad
que se llama Lumen. Bueno, la estructura es justamente la contextualización, el tercer capítulo es el abordaje y cuarto, quinto y sexto capítulo son los resultados y después luego las consideraciones finales. Entonces me alegra mucho poder compartir este momento con ustedes. Quedo atenta a las preguntas y a los comentarios para fomentar el debate. Primero, felicitaciones, es un trabajo supremamente extenso, es un trabajo de mucha minucia y creo que encontraste cosas muy significativas como para resumir algo que uno nunca logra ligar, y es ese tema alimentario, es ese tema de desarrollo rural, el tema de la misma violencia en Colombia. Cuando tú comentabas todo esto, a mí se me ocurrió como estructurar algo que veo que está pasando desde hace muchos años y que creo que es un elemento que es bacano como para la discusión. A partir de los años 90 en Colombia se da todo el tema de la desinstitucionalización del agro. La desinstitucionalización del agro hizo que muchas de esas instituciones que bien o mal hacían muchas cosas, tú ahí podías el ejemplo del IDEMA, funcionaban, digamos que como un aparato estatal grande, con, digamos que muchos funcionarios públicos, que bien o mal, digamos que aportaban al desarrollo rural, bien sea con temas de asistencia técnica o extensión agraria, digamos que también regulando el precio de los alimentos, o sea, muchas dinámicas que existían allí. Cuando llega todo ese tema de esa reestructuración, de esa estructuración financiera que piden estos organismos multilaterales e internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, pues básicamente acaban con toda la institucionalidad posible en lo agrario en Colombia y lo privatizan bajo el esquema del neoliberalismo que dice que es muchísimo más eficiente cuando se privatiza. Y ahí, pues, digamos que logran privatizar todo el esquema de la alimentación. Y la alimentación, se supone que era un derecho que debería estar consagrado y protegido por los estados, se vuelve un negocio. Y ahí uno entiende por qué temas como el ICBF, digamos que hasta ni siquiera es falta de voluntad. Ahí, digamos que en unos cargos altos que son de libre nombramiento y remoción, uno lo que ve es mucha corrupción y personas con unos intereses particulares para poder perpetuarse en esos esquemas de partidos políticos que son aterradores aquí en Colombia. Pero digamos que muchos de esos funcionarios públicos no tienen ni siquiera operatividad. Muchos de los que quieren hacer cosas buenas, que quieren que las cosas cambien, digamos que no tienen el poder para que eso pase, porque primero son muy poquitos, y eso se debe precisamente a esa desinstitucionalización del agro. Entonces ya no existe una institucionalidad fuerte que logre realmente como llevar a cabo que esto se pueda dar en los territorios de toda Colombia. Si existiera esa institucionalidad fuerte, si digamos que esos funcionarios públicos realmente fueran muchísimos más y cumplieran roles realmente frente al tema del control del precio de los alimentos, frente al tema de una asistencia técnica, y que dejaran ese cuento barato del neoliberalismo atrás, que de hecho cuando se crea el neoliberalismo, que los que se inventaron a vaina fueron los ingleses, y al poquito tiempo se dieron cuenta de la embarrada y se devolvieron con toda, pero a estos países del tercer mundo nos clavaron y nos siguen clavando con ese tema y no nos quieren dejar salir de ahí. Y esos tres organismos internacionales que creo que todos deberíamos estar mirando fuertemente a ellos, porque Banco Mundial, Fondo Monetario y Organización Mundial de Comercio cerraron la cadena para que no se pueda hacer absolutamente nada desde el tema alimentario. Si un país quiere ser soberano alimentariamente, lo van a demandar, le van a cerrar las puertas o básicamente le van a hacer un bloqueo económico, como le puede estar pasando a otros países. Entonces, yo quería poner ese contexto para la discusión porque me parece muy interesante, digamos, que poner todos esos elementos, porque yo escuchaba hace mucho tiempo a Singler, uno de los relatores especiales para el derecho a la alimentación, y a mí me parecía muy singular lo que él lanzaba. Él decía que un niño que muere de hambre en el mundo es un niño que es asesinado. El hecho es que hay un sistema criminal detrás de todo el sistema alimentario, muy, muy poderoso.
y que creo que habría que entrar no solamente a quedarse en esas normativas locales que no se aplican, en todos esos contratos que terminan en privados y todos estos rollos, pero detrás de eso hay un andamiaje completo para que realmente estos países como el nuestro no avancen, se queden allí estancados en la pobreza y entregando sus recursos naturales sin ningún inconveniente a estos países. Creo que tiene mucho que ver con ese modelo de desarrollo. Muchas gracias. Justamente los autores que discuten estas teorías de centro-periferia, pues hacen estas relaciones, ¿no? entre los países de centro y de periferia. Es importante monitorear cómo se está rearreglando estos centros de poder, ¿no? A nivel geopolítico, porque el alimento siempre va a ser un elemento, un mecanismo de control. Y adicional, pues como estos encuentros y cúpulas que están organizándose en los últimos, en el último año, en los últimos meses, que puede evidenciarnos como esos intereses corporativos por el control y dominio de los sistemas agroalimentarios. Entonces, totalmente de acuerdo a eso. Ahora, también entender pues que esos intereses internacionales también los tienen que bajar a un nivel nacional, entonces excluir de responsabilidades a nivel nacional pues no es una apreciación totalmente adecuada, hay que analizar estas dinámicas y relaciones entre el sistema internacional y nacional, inclusive también entre las esferas público y privada, ¿no? Como en el caso de los programas de alimentación, lo que discutía pues de los actores de la esfera pública, el sistema público, funcionarios públicos, ¿no? De la institucionalidad con estas empresas privadas que van conformando. En relación a la forma como están tomando sus decisiones otros países, es importante ver que varios países han tomado decisiones pues de colocar más Estado en el sistema agroalimentario, y eso lo evidencio, pues, por ejemplo, en el caso de China, que justamente se están buscando como alianzas, inclusive con otros países, y se priorizan, ¿no?, los sistemas agroalimentarios en el mismo desarrollo del país. Entonces, pienso que China es un buen ejemplo para evidenciar que el Estado está presente y evidencia un potencial en estas cadenas agroalimentarias, en estos sistemas agroalimentarios, inclusive por la misma estabilidad, ¿no? El alimento crea también conflictos sociales que si no se le presta atención pueden salirse de control, entonces siempre es importante y es importante analizar como estas tendencias de otros países que le están apostando a colocarle más estado a estas dinámicas. Y en relación al IDEMA, pues como ejemplo que tú citabas, pues sí, hubo esa retórica de que se debe privatizar el sistema agroalimentario que se instauró en los años 80 y pues, se complementó en los años 90 con la extinción del IDEMA, pues sí se evidencia que hubo intereses y también hubo como en algunos casos fallos de planeación, ¿no? El desarrollo territorial de algunos territorios no considera, por ejemplo, la expansión de cultivos de coca en esos territorios, entonces también hubo una falta de planeación en algunos lugares. Pero evidentemente sí, esa visión de privatización que se comenzó a implantar en los años 80. Las oportunidades de conocer las políticas alimentarias de Brasil, sí, justamente en Brasil pues se desarrolló el programa Hambre Cero, que tuvo un impacto muy positivo en la reducción del hambre de la sociedad brasileña. Bajo este programa también se apalancó pues como las compras públicas del PENAE, el 30%, como tú dices que existe un porcentaje, sí, fue el 30%. Y adicional a eso también había un programa de abastecimiento que atendía a poblaciones vulnerables que se compraban directamente a asociaciones que en el último gobierno pues fue reducido en términos de monetarios
que es el programa de adquisición de alimentos, pero si podríamos comparar, podría ser muy parecido a como era el sistema anterior de contratación directa a las organizaciones a través de contratación de las organizaciones comunitarias. Y esa sería como la respuesta. Y ha habido bastante retroceso en los últimos años en Brasil también, respecto a la compra directa. Felicitarte por el excelente trabajo. Creo que sientas las bases de una cantidad de cosas que se pudieran desarrollar a nivel de dándole línea a unos temas, no solamente de investigación como tal, sino al tema de la seguridad alimentaria y el tema del PAE en varios aspectos, no solamente en el tema de contratación, sino en lo que se podría hacer y en lo que se podría convertir en el potencial que tiene, pero que precisamente son esas trabas burocráticas que no lo dejan desarrollar tal como se pudiera desarrollar. Felicitarte y pues invitarte a seguir trabajando en este tema de que es una tesis que se puede volver unas líneas de acción para unos grupos de estudio y para unos temas muy interesantes que incluso se pueden, porque como lo expones, es muy entendible para la gente del común. Entonces es muy entendible para las asesorías en los municipios, para gente que quiere hacer veeduría, que está pendiente de estos temas, pero que desafortunadamente se la ponen de una manera muy técnica por allá, no sé qué, unas leyes, unas cosas, y les elevan el discurso y finalmente es más un enredo, digamos, de no poder bajar el fenómeno y lo que está pasando a realmente un discurso que la comunidad lo pueda escuchar y apropiarse de él. Creo que es muy interesante y me pareció muy bueno, muy pertinente. Dices del PAE, efectivamente el PAE comparado mezquinamente con los programas del ICF es mucho más complicado y justamente es por esta forma como el Estado entiende la descentralización sin autonomía. El Estado entiende que debe haber una cofinanciación y espera que solamente las entidades territoriales certificadas puedan hacer la contratación pública y eso también en términos de gobernaciones pues crea unas dificultades enormes que en algunos casos pueden ser falta de voluntad, en otros casos pues efectivamente pueden ser alianzas, ¿no? Como intereses particulares entre las esferas para poder ejecutar estos recursos. Cuando el ICF pues tiene una descentralización mayor que este programa de alimentación escolar y es porque el ICF tiene centros zonales y pues justamente acumulaba esa experiencia de muchos años en la gestión de los programas. Entonces, sí, un factor fundamental ahí es justamente esta experiencia que tienen, pero efectivamente si no existen normativas que permitan la contratación y que permitan el abastecimiento favoreciendo la economía campesina, a pesar de que haya descentralización, va a continuar habiendo esos problemas, ¿no? Y justamente es el desconocimiento que se tiene de las organizaciones comunitarias, como las figuras de las juntas de acción comunal, como las figuras que se tenían de organizaciones de padres de familia, inclusive pues las organizaciones de vecinos o comunitarios. Pero es evidente que pues es una memoria que está presente en las comunidades rurales, que difícilmente, y algunos funcionarios de ICF lo conocen, pero difícilmente eso es divulgado y pues es difícil encontrar en las ciudades esta información, acceder a esta memoria, a pesar de que aún está vigente en varias comunidades. Felicitarte por tu exposición muy clara y no hacer dos reflexiones frente a todo lo que tú expusiste. Mira que es una realidad de nuestro país frente a que la alimentación también la han convertido en una mafia, y me refiero directamente a lo del PAE, y que la estructura del Estado sigue estando al servicio de la gente que tiene poder y no de pronto de esas organizaciones campesinas, de esos colectivos
de esas personas que trabajan el día a día en el campo y que se organizan. Y su calidad es pésima con relación a los alimentos, pues es una realidad que tú la miras en casi todo el país y que de alguna manera afecta todas estas relaciones de desigualdad y creo que marca una brecha más grande. Esa es una pequeña reflexión y tristeza de que eh, tengamos que importar alimentos, ¿sí? Teniendo nosotros una despensa tan grande y poderle dar trabajo a tantas personas, tener realmente como la posibilidad de crear, de generar, de ser autónomos, de crear un desarrollo endógeno, pero que de alguna manera esos estamentos de poder, como te digo, nunca van a dejar que eso suceda. El poder es el punto neurálgico, ¿no? Estas alianzas que existen. Y pienso que justamente una parte de la tesis que pudiera ser abordada en estudios posteriores es la influencia que tienen estas firmas privadas, inclusive en la movilización de funcionarios públicos. Y no pude explorar bastante eso, pero sí evidencié alguna movilización en el sentido de que algunas empresas privadas operaban en territorios muy lejanos, ¿sabes? O sea, el caso, por ejemplo, de Caribe y al sur, algunos departamentos, y después ver cómo los gobernadores se unían para hacer como una movilización social debido a los sí, dificultades de transferencia de esos dineros. Y cuando tú observabas cuál es el punto de unión entre esos gobernadores, pues yo me encontré que era el operador. Entonces yo decía, cuando ya había terminado el campo, yo decía, pero ¿qué, o sea, qué efecto entonces tiene el operador también sobre estos funcionarios públicos, ¿sabes? O sea, inclusive de asesoramiento o pues de incluso movilización de estos funcionarios. Entonces es bastante interesante también ver esa influencia y esas alianzas que existen entre esas firmas privadas y los funcionarios y pues efectivamente, o sea, en el poder se puede explorar ese poder en las contrataciones, se puede explorar ese poder en la violencia que se ejerce y también como distribución alimentaria, en la forma como se distribuyen esos alimentos y se abastecen, cómo es que la riqueza se concentra en estos grupos y pues justamente la riqueza que se complementa con la acumulación de ese poder. Entonces es bien interesante esa reflexión. Unas observaciones porque desde el análisis que tú haces nos exhorta a hacer unas reflexiones sobre ese particular en la cual te concentraste en la investigación y quiero referirme específicamente que ese análisis que nos conduce es que la relación que hay entre el conflicto armado, las redes agroalimentarias y los programas de alimentación, si bien es un elemento que incide mucho en el manejo de lo público, de las instituciones, pero a su vez también nos invita a analizar de que el esquema de producción de alimentos en nuestro país está marcado al mercado internacional, no al consumo de los alimentos en el territorio. Y lo digo en sobre los distritos de riego en el país. Los distritos de riego en el país no se hicieron para producir alimentos, sino para comprar insumos agrícolas para la producción de alimentos, que al final la historia nos está diciendo de que los distritos de riego que se utilizaron para sistemas de producción de arroz, hoy la gran mayoría de los arroceros están quebrados, porque el sistema que se generó no indujo a esa producción de alimentos para el mercado local. Entonces, quería destacar eso y también invita a que de que la producción de alimentos en aras de lograr de que la producción de alimentos se oriente a producción para el mercado local, porque hoy la gran mayoría lo que dice en la reflexión, que la gente está empezando a comer de costal de tienda, es lo que hoy están haciendo los mercados de superficie,
que están acabando con las tiendas de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, porque todo se está monopolizando en los mercados de superficie. Y esos mercados de superficie lo que están vendiendo es alimentos importados, no alimentos del país. Entonces, esas reflexiones que nos está induciendo, pues nos invita a que tomemos como referente de tu investigación y empezar a orientar políticas públicas desde lo local, desde las organizaciones de base, en aras de garantizar la seguridad alimentaria en los territorios. Esa es la reflexión que me genera, y nuevamente gracias por el espacio que nos ha brindado en tu exposición. Gracias, y gracias a todos. Justamente la semana pasada estábamos identificando que no solamente el distrito de riegos, como tú lo describes, pero también el mismo modelo de desarrollo que se ha pensado en Colombia, pues está enfocando en los mercados extranjeros. Es la misma, en un ejemplo que colocábamos la semana pasada, era la misma construcción de ferrocarriles que se pensaron no para conectar el país, sino para conectar esos lugares de desarrollo, de extracción de ciertas commodities para afuera, para el mercado internacional. Y pues como después con el desmonte de estos ferrocarriles, aún las carreteras siguen con esa visión. En el año 2019, yo pensé un proyecto que al final no lo llevé a cabo, pero a mí sí me quedó mucho la intriga de cómo es que también se está pensando el río, ¿no? El río Magdalena, por ejemplo. En un evento me conversaba con un investigador, y el investigador me decía, es que estas hidroeléctricas se están construyendo justamente pensando el río Magdalena como un canal de transporte, ¿no? Como para contener ese sedimento en los ríos secundarios y mantener el cauce del río Magdalena libre para justamente utilizarlo como una vía de transporte de estas commodities. Entonces sí hay intereses, tanto por construcción de carreteras como viendo el río, ¿no? Como una forma de construcción y de verlo como un modelo de desarrollo para afuera. Efectivamente, eso también sucede en estos ejemplos. Y es interesante también analizar cómo la industria alimentaria permea también de forma constante las vidas de las personas. En Colombia, para mí es muy evidente pues que justamente la industria alimentaria llega hasta comunidades en lo más profundo de lo rural y pues inclusive en las mismas escuelas. Si usted va a las escuelas, usted ve que lo que está en las escuelas es papitas fritas y gaseosa. Yo había hecho un cuestionario en otra reunión y lo que evidenciamos es que por lo menos en la alimentación pública, hasta el año donde yo lo investigué, pues sí había un diseño de minutos pues, que buscaban esa alimentación más adecuada. Sin embargo, ahora con la pandemia, pues existe el Estado moviliza una retórica de que como ahora está en crisis y ahora la gente está pasando hambre, entonces tenemos que brindarle alimentación de cualquier forma que sea. Y justamente las entregas pues domiciliarias, o sea, como la entrega de esa alimentación pública a los niños, con la pandemia específicamente por canastas, ¿no? Por entregas individuales, pues sin una presencia, una responsabilidad del Estado, lo que hacen es entregar alimentos chatarra para los niños, a pesar de que varias personas defiendan, ¿no? Que no se puede hablar de chatarra porque es alimento, pero entonces ese es un producto, ¿no? No es un alimento. Y sí, se ha intensificado esa alimentación poco saludable en la alimentación pública, cuando el funcionario no vela por este derecho
que tienen los niños, de una alimentación adecuada. Pregunta que si se está implementando la ley de alimentos a organizaciones campesinas con la ley de compras públicas. Bueno, yo por lo que entiendo se ha diseñado una estrategia, pero esa estrategia no la he podido conocer, y una cuestión bien importante que analizaba justamente la semana pasada también es que al no haber un Ministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, pues los esfuerzos resultan ser de este estilo de pasar la bola de la papa caliente, que yo les decía, ¿no? No existe un órgano, a pesar de que existe una mesa técnica de seguridad, una mesa de compras públicas, pues al final estos ministerios intentan pasarse la bola entre ellos. Entonces, no, Salud dice que eso es de las compras públicas, es de Agricultura dice que eso es de Salud dice que eso es del ICBF, entonces se la pasan pasándose esa bola. Ahora hay un nuevo plan, ¿no? Plan de soberanía de seguridad alimentaria y nutricional. Es interesante en el diseño del plan, me parece que todavía se está discutiendo en el Senado, pero es interesante porque este programa de alimentación escolar lo están mirando para que sí, o sea, por lo menos en el plan está para que tenga una gestión parecida como sucede en los resguardos indígenas, que los resguardos tienen esa autonomía para contratar y para comprar los alimentos directamente a las organizaciones, que a pesar de que existe la normativa, está esa autonomía. Pero pregunté cómo se va a hacer y no supieron darme razón, no lo sabemos. Se creó una unidad especial para la alimentación escolar en zonas rurales, Alimentos para Todos, me parece que es el nombre, pero cuando uno ve la normativa y cómo se estructura esa unidad, pues sigue priorizando la figura de entidad territorial certificada. Entonces no existe como una forma de que esos municipios efectivamente rurales, que tienen un recaudo fiscal mucho menor, pues puedan acceder a ese recurso público directo. Y como decía también en la presentación, pues una cosa es acceder a ese recurso público directo y otra cosa es que haya una normativa pues de compra de alimentos, de certificación, de registro sanitario, bueno, todo este ensamblaje, ¿no?, de normativas, y al mismo tiempo una cofinanciación. Entonces resulta ser bastante complicado para algunos funcionarios esa gestión de forma descentralizada. Sí, entonces sí se han hablado, han habido foros y específicamente yo no conozco ningún avance, puede que haya habido, pero no lo conozco específicamente. Pero bueno, hay cosas que llaman la atención. Yo, en mi caso, lo miro desde las posibilidades de las organizaciones campesinas, en la forma que tengan, sean asociaciones, sean cooperativas o otro tipo de figuras empresariales, ya que era todo un programa diseñado donde habían técnicos, había un trabajo de fortalecimiento de las organizaciones y se les acompañaba en la búsqueda de empresas, de negocios, y digamos, los clientes a buscar eran el IMPEC, eran las fuerzas militares, era el ICBF, y bueno, los que hacen este tipo de compras. Las reflexiones digo que muy sueltas es porque en aquel momento, me imagino que pues no estábamos cerca de estos programas ni de estos temas, pero en aquel momento había algo que en Colombia se llama la Colombia Compra Eficiente. Yo no sé si ese programa se acabó. Colombia Compra Eficiente. Entonces, cuando uno se acercaba a instituciones tan grandes como el IMPEC o las fuerzas militares, ellos decían que que ellos se regían por ese programa. Ellos aplicaban lo que ahí decía el gobierno o el Estado colombiano que se debía que hacer para ellos hacer sus compras. Y al final, entonces, ahí se estaba cerrando la puerta a una
digamos, a un intento de conectar una... Es decir, era una cosa como tan crítica, porque era digamos, una muy, o sea, un muy pequeño grupo con casi nada de poder, tratando de negociar con ellos, y ellos, pues claro, o sea, la respuesta es que ustedes no tienen la logística, es que ustedes no son capaces de sustentarnos los volúmenes que necesitamos, y empezaba todo un juego donde finalmente las oportunidades que podría presentar un programa o la ley de compras públicas en Colombia los dejaba por fuera. Y básicamente entonces lo que a mí digamos, me inquieta mucho es que hay una legislación negativa, que se me ocurre llamarla así, y una legislación positiva para entender este tipo de dinámicas en el país. Y es que hay una cosa que dice que se debe hacer, ¿no es cierto? Que hay una norma que dice que las instituciones, los programas deben hacer unas compras públicas, y en esas compras, pues que priorizaran a las organizaciones de la economía campesina, o como se llama ahora, familiar y campesina. Pero finalmente lo sacan porque o no cumplen normas sanitarias, o porque entonces la oferta de ellos es tan grande que ellos no la pueden, la demanda es tan grande que no la pueden o no la fraccionan, entonces van a comprarle a un señor de una de las plazas mayoristas o a un gran importador de granos, de cereales, o si son lácteos, bueno, como sea, buscando alguien con hacer un negocio en grandes volúmenes, buscando seguramente grandes descuentos. Entonces ahí, digamos, el tema de las organizaciones campesinas queda sin posibilidades, diría yo. Cuando yo fui a campo y empecé a hablar con personas, yo me di cuenta que había una historia atrás, que había un recorrido histórico, que había una sensibilidad hacia esto y una historia que debía ser contada. Entonces, cuando la institucionalidad piensa las compras públicas, una frase muy, muy recurrente es que hay que pensar en la oferta y en la demanda. Eso es algo que yo escuché así muchas veces. Hay que pensar en la oferta y en la demanda, y que la oferta y la demanda hagan match, y que podemos entonces fortalecer a estas organizaciones y le damos más capacidades, maquinaria, bueno, empaques, marca, todo eso. Eso es importante, o sea, es importante porque en Brasil, por ejemplo, el programa de alimentación pública, varios programas de alimentación pública, es efectivamente un canal de venta de estos alimentos, pero no es el único. En la práctica pueden haber diferentes efectos que den apertura a diferentes mercados. En ocasiones, cuando se piensa esos programas, ese abastecimiento a programas de alimentación pública, también se crea una dependencia, ¿no? Entonces hay casos de que hay dependencia a ese único mercado, lo cual cuando se acaba el contrato, cuando cambia alguna reestructuración de relaciones dentro de la compra, pues la organización pasa penando, ¿sabes? No tiene un mercado y pasa muchísimas dificultades. Entonces es bizarro justamente que los programas de alimentación, las compras públicas, debe ser solamente uno de los mecanismos para la comercialización. Y pues si intentamos analizar esa complejidad, como yo salí, ¿no?, de esa burbuja de discusión de oferta y demanda, y me fui a analizar cómo es que ocurría la contratación en el pasado y esa memoria, reconstrucción de esa memoria de esas organizaciones, pues uno ve que efectivamente elementos indispensables para que haya una correcta gestión y pues como que se incentive la economía campesina, podría ser en primer lugar el acompañamiento institucional. Eso es fundamental. Las entidades del Estado asesorando, brindando acompañamiento. El caso, por ejemplo, en Maná, que es muy representativo, durante los años 2010, 2014, que fue esa implementación de transferencia del ICBF para el Ministerio de Educación Nacional. Maná hizo un papel fundamental de asesorar a esos municipios para poder brindar ese acompañamiento y que los municipios pudieran y entendieran cómo se contrataba y eso. Entonces,
pienso que acompañamiento es importante, la descentralización también es importante, porque es la forma de quebrar esos grandes contratos, esos pliegos de peticiones complicados, pliegos de peticiones complicados. Entonces, descentralización es importante, pero tampoco es el único mecanismo, la unificación. La otra es la participación democrática, ¿no?, de estas organizaciones. Fue evidente que la organización comunitaria permitía hacer esto, pero permitía porque había un acompañamiento institucional del ICBESOS, porque había unas normativas que permitían esa contratación pues de forma más flexible, inclusive la misma compra dentro de las mismas veredas, eso se fomentaba en el pasado. Entonces, pues, son varios elementos importantes, y adicional a eso también, pues, como reforzar, ¿no?, normativas que permitan y que incentiven la compra de alimentos en fresco. Eso se está intentando construir, pero cómo bajarle, cómo buscar esa complementariedad con otros elementos es muy importante, porque si no, va a quedar como una normativa más, y con el riesgo que les había comentado de que no existe en la normativa una forma de sustituir esos ítems alimentarios por otros en caso de que el abastecimiento no lo permita por cambios climáticos o por reestructuración en el abastecimiento. Es algo muy importante que en la normativa de la ley de compras públicas no quedó. En las compras públicas de prisión y de casinos, pues cómo funciona, cuál trayectoria ha tenido, no lo desconozco. Yo lo desconozco, no lo sé, pero sí sé que es más complejo y tampoco pude conversar con las personas de compra eficiente. Compra eficiente es una institución del Estado a nivel nacional. Excelente el conversatorio. Bueno, gracias a todos por haber asistido.